Cuando nos referimos a niñas, niños y adolescentes que enfrentan un proceso por delito, tenemos inmediatamente que entender también que hay una especialidad conceptual. La doctora Alicia Asolini, analizando el modelo de justicia para adolescentes, hacía ver que el nuevo paradigma modifica sustancialmente la forma y el modo de abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley penal. Se sustituye el concepto de menor por los de niño y adolescente y se transforma el de delincuente juvenil en el infractor. Las modificaciones conceptuales no son intrascendentes. Hablar de niños y adolescentes significa una distinción dentro de los menores de edad. Luego, creo que hemos visto y veremos los grupos etarios, las diferentes edades enfrentando los diferentes delitos. Los niños, que incluye a los menores de 0 a 12 años, son aquellos que están transitando todavía por la infancia, que no tienen en términos generales la madurez suficiente para ser responsables penalmente, por lo que deben quedar fuera de este ámbito, y el artículo 18 de la Constitución Política los saca del proceso penal y de la acción penal. Los adolescentes de 12 a 18 años, por el contrario, son responsables en forma diferenciada a los adultos por la realización de conductas típicas, antijurídicas y culpables. No, aunque lo dice la doctora Asolini, son conductas en las que solamente pueden ser responsables porque no tienen la madurez de conocer la antijuridicidad ni el reproche. Por eso el concepto de delincuencia juvenil, acuñado por la sociología estadounidense del siglo XIX, tuvo alcances muy vagos en el marco de la llamada doctrina de la situación irregular. El delincuente juvenil estaba definido más por sus rasgos de personalidad que por sus conductas, ya que así era considerado todo aquel que realizara conductas previstas en el Código Penal, o faltas administrativas, o incluso quien representara un peligro para sí mismo o para la sociedad. El infractor, en cambio, es un concepto preciso que alude al adolescente que ha infringido la norma penal, situación que fue constatada mediante un debido proceso en el que se le respetaron sus derechos y garantías y en el que fue declarado responsable por el ilícito cometido, decía Asolini. Dentro de este marco de lo que hemos citado a la doctora Asolini, es muy importante que la ley llegó a llamarse Ley de Justicia Integral para Adolescentes. Es una ley que primero procura entender que hay adolescentes menores de 18 cometiendo delitos. Dos, que estos adolescentes que cometen delitos tienen que ser ayudados para que no los sigan cometiendo. Y lógicamente que al ser ayudados, porque tienen que ser ayudados, necesitamos, uno, definir por qué cometieron el delito, conocer las causas de la delincuencia juvenil para inmediatamente tomar decisiones que permita el normal desarrollo en sociedad a partir de la detención por delito o de la denuncia por delito. El mayor fracaso de un país y por tanto el mayor fracaso de México es tener una delincuencia juvenil, detener a niños cometiendo delito y no poder ofrecer una respuesta. Quizá una de las razones por las cuales esa respuesta es negativa en México es porque los centros de internamiento no son la casa del juez, sino que son una cárcel.
en la que el adolescente, en vez de formarse en un desarrollo de habilidades y libertad, termina convirtiéndose en delincuente. Esto es un fracaso del Estado, un fracaso más que debe sumarse al Estado, no a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Muchas gracias.